Litisconsorcio facultativo. Lo encontramos en el artículo 60 del Código General del Proceso. De forma sencilla pero muy acertada, fue definido por el Consejo de Estado en auto de julio 27 de 2015, siendo la consejera ponente Sandra Lisset Ibarra. Tiene lugar cuando la presencia de los sujetos que lo integran no es un requisito para la debida integración del contradictorio, porque ostentan relaciones jurídicas independientes respecto de la otra parte procesal y solo por razones de conveniencia o de economía concurren a un mismo proceso. La conformación de este tipo de litisconsorcio depende de la voluntad de cada una de las personas que lo integran y su ausencia no vicia la validez del proceso. En esta línea, debemos hacer referencia a lo señalado en el artículo 88 del Código General del Proceso frente a la acumulación de pretensiones. También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes, o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando provengan de la misma causa. B. Cuando versen sobre el mismo objeto. C. Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia. D. Cuando deban servirse de unas mismas pruebas. Para mayor claridad, observemos los siguientes ejemplos. Responsabilidad derivada de accidente de tránsito. Los pasajeros afectados por el accidente pueden accionar de forma independiente, pero teniendo en cuenta que la causa de la pretensión es una y que además pueden existir pruebas comunes, la conformación del litisconsorcio será bastante práctico, materializando el principio de la economía procesal y el instituto de la acumulación, para este caso, de pretensiones. Importante tener en cuenta lo señalado por el profesor Luis Alonso Rico, frente a la condición de litigantes independientes en el proceso. En los casos del litisconsorcio facultativo, a pesar de ser litigantes con suerte separada, no lo serán en el trámite que los vincula a todos, como en el caso de una nulidad insaneable. Ella afectará a la relación procesal a partir de la etapa de su declaración y a la totalidad de los litisconsortes. Litisconsorcio cuasi necesario. Lo encontramos en el artículo 62 del Código General del Proceso. Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso. En este caso, nos encontramos en el campo de las obligaciones solidarias, donde la solidaridad permite solicitar el cumplimiento de la obligación por cualquiera de los obligados, con la claridad que cumpliendo uno de ellos vincula el cumplimiento respecto de la totalidad de los obligados. Como ejemplo tenemos el caso de los codeudores. Pedro es acreedor de Juan, quien le adeuda 20 pesos, como consta en el título valor pagaré, en el cual Luisa y Camila aparecen como codeudoras o deudoras solidarias. Pues en este caso, Pedro puede elegir contra cuál o cuáles de sus deudores inicia la acción ejecutiva, teniendo claro que la sentencia vinculará a la totalidad de los obligados. Observemos la diferencia entre las clases de litisconsorcio. Necesario. Su conformación es obligatoria y la sentencia afecta y vincula a todos los sujetos partes. Facultativo. Su conformación es voluntaria, la sentencia afecta y vincula de forma independiente a los sujetos que llegaron al proceso. Cuasi necesario. La sentencia afecta y vincula a todos los sujetos regidos por la solidaridad de la obligación, independiente de si fueron o no vinculados al proceso. Ahora miremos las otras partes, conforme a la denominación del Código General del Proceso. Llamamiento en garantía. Lo encontramos en el artículo 64 del Código General del Proceso. Es la figura por medio de la cual vinculamos al proceso aquel que en razón de una relación legal o contractual está llamado a responder por la indemnización o a sanear el vicio de evicción. Esta figura, propia de los procesos declarativos, es más fácil de comprender con los siguientes ejemplos. Contractual.
Andrés fue demandado por Luis, quien pretende le respondan por los daños causados con la motocicleta en el accidente del pasado mes de febrero. Andrés, en el término del traslado para la defensa, presenta una demanda de llamamiento en garantía a la aseguradora Punto X, quien, en virtud del contrato de seguros, está llamada a asumir el riesgo generado por la motocicleta de Andrés. Legal. El codeudor solidario demandado por obligación que no es posible cumplir por culpa del otro codeudor tiene derecho a citar a este para que le reembolse el perjuicio que tenga que pagar al acreedor. Trámite del llamamiento. El llamante presenta demanda sujeta a los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. Si procede el llamado, se notifica personalmente y se le corre traslado por el término igual al de la demanda inicial. Si la notificación no se logra dentro de los 6 meses siguientes a la admisión del llamamiento, esta será ineficaz y el proceso continuará con el demandado inicial. Mediante un solo escrito, el llamado podrá contestar la demanda y el llamamiento en garantía. Llamamiento al poseedor o tenedor. Esta figura que encontramos en el artículo 67 del Código General del Proceso tiene por objeto que aquel que haya sido demandado como poseedor, pero en realidad sea un simple tenedor, deberá denunciarlo en el término del traslado de la demanda e informar dónde se puede notificar al poseedor. De esta forma, el juez ordenará notificar al poseedor designado. Si éste comparece y reconoce su calidad, se tendrá como parte en lugar del demandado inicial. Pero si el poseedor designado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado original. Pero la sentencia afectará tanto al demandado inicial como al poseedor designado. Debemos advertir que si el tenedor omite el deber de llamar al poseedor, será solidario en los perjuicios causados por su omisión y además multado por un valor de entre 15 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, cuando en el expediente aparezca la prueba de que el verdadero poseedor o tenedor es persona diferente del demandado o del llamado, el juez de primera instancia de oficio ordenará su vinculación. En tal caso, el citado tendrá el mismo término del demandado para contestar la demanda.